La señal de la venida del Señor. En cierta ocasión los discípulos del Señor Jesús le dijeron: «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?». Esto lo vemos en Mateo capítulo 24, versículo 3, la parte B. Esa pregunta, que fue hecha en el inicio de la era de la gracia y que nunca fue silenciada a lo largo de la historia cristiana, ganó nuevo impulso en virtud de la renuncia del Papa Benedicto XVI y del choque de un meteoro contra la atmósfera de la Tierra. Aunque tengamos que admitir que esos eventos históricos sí forman parte de los principales acontecimientos de la primera década del siglo XXI, ellos no figuran en la respuesta que el Señor dio a la pregunta de los discípulos. Al responder la pregunta en el Monte de los Olivos, el Señor Jesús quitó el velo que separaba a los discípulos del futuro y apuntó cerca de 12 acontecimientos importantes que anuncian su regreso. Primero, a alguien afirmando ser el Cristo, o sea, el ungido del Señor, sin serlo. El surgimiento de guerras, hambres, terremotos, persecuciones, escándalos, traiciones y odio, el surgimiento del falso profeta, la multiplicación de la iniquidad, el enfriamiento del amor y por último, la predicación del Evangelio del Reino. El objetivo del Señor al hacer ese relato detallado era eliminar las dudas y evitar que sus discípulos se involucraran con el engaño. En su conclusión, el Señor afirmó diciendo categóricamente: «Entonces vendrá el fin». Esto lo vemos en los versículos 5 al 14. Cierto joven, queriendo saber sobre la segunda venida de Cristo, pidió a un hermano más maduro que le hablase sobre ese asunto. Entonces el anciano preguntó: «¿Tú ya estudiaste las profecías bíblicas? ¿Ya fuiste a compararlas y comprobarlas con la historia y con los acontecimientos actuales?». El joven respondió con un fuerte sí. En esa secuencia, el anciano preguntó nuevamente: «¿Tú ya oraste hoy? ¿Tu amor por el Señor aumentó? ¿Tú estás predicando el Evangelio del Reino y estás viviendo el amor fraternal?». Los hombros de aquel joven decayeron y su respuesta fue un no breve y tímido. El experimentado anciano entonces le dijo: «No te preocupes con los eventos exteriores, más con lo que acontece dentro de ti. Si el escenario de la vuelta del Señor está listo, mas tú aún no lo estás, ¿sirve de algo?». En la primera venida de Cristo, los sacerdotes y escribas sabían el lugar donde el niño Jesús nacería, mas, aún habiendo sido alertados, no fueron capaces de ir a encontrarlo. Esto lo vemos en Mateo capítulo 2, versículos 1 al 12. Sí, es cierto, tenían claridad en sus mentes, pero esas mentes estaban totalmente paralizadas, estaban fríos en sus corazones. Queridos oyentes, que en la vuelta, el regreso del Señor, nuestro corazón por Él esté encendido, esté ardiendo, listo. Que nuestro amor por las personas nos mueva a fin de predicar el Evangelio del Reino. Amados oyentes, que tengamos una actitud de no solamente querer saber sobre la venida de Cristo, de no solamente esperar por Cristo, mas que tengamos una actitud de apresurar la vuelta, el regreso, la venida del Señor por medio de nuestro vivir, así como lo vemos en 2 Pedro capítulo 3, versículos 9 al 13. Oh Señor Jesús, amados oyentes, que Dios los bendiga.